pero está bueno pensarlo cuando la naturaleza está en algún lugar, porque uno es naturaleza también, y si vas en constancia con eso, es mucho más fluido. Está la niña Emilia. ¡Hola, Mili! Hola, ¿cómo están? Las que quieren escucharla hablar de historia, como todos los viernes. ¿Cómo estás, Emilia? ¿Cómo va? Hola, Pato, hola, Coca, Lula, Meme. Hola. Pijama, veo que están con unos pijamas muy lindos. Ay, muy lindos. Chocha. A Euge le dio un poco de frío, me parece, porque fue a buscar la pañalita. Sí. Yo también. Yo estaba con una camisita y me puse algo porque está fresco. Está fresco. Está soplando, como dice Eugenia, bien dicho, el sudoeste pampero y está limpiando, por suerte, ¿viste? Muy por bien, suerte. muy bien. ¿Qué nos vas a deleitar hoy? Vamos a continuar con lo que dejamos el viernes pasado. ¿Cómo que dijo? No sé qué dijo Laura. No se le entiende, pero no importa. Ya se le va a entender. El viernes pasado, que tuvimos la interrupción tan importante del gobierno, que estaba anunciando, bueno, las nuevas para esta cuarentena. Entonces, para recapitular un poco, el viernes pasado empezamos a hablar de esto de la realeza en Latinoamérica, concretamente en Brasil, y hablamos de la historia de Brasil. Y el enfoque era en realidad hablar de dos mujeres, ¿no? Una como quien fue la emperatriz de Brasil, pero que en realidad era una extranjera, la archiduquesa de Austria, Leopoldina, de la casa Habsburgo-Lorena, que la casaron con Pedro, hijo del rey Juan VI de Portugal. Recordemos que la corona de Portugal, el reino de Portugal, se había trasladado a Brasil cuando Napoleón entró en la península y estaba entrando en España, luego iba a ir hacia Portugal, y esa decisión fue tomada por Juan VI, su madre, la reina madre María, y su esposa Carlota Joaquina, que era la hermana de Fernando VII. Toda la corte con los hijos, y en ellos estaba Pedro, se trasladaron a Brasil. Tiempo más tarde, cuando Napoleón es derrocado y, bueno, exiliado en la isla de Elba, se reinstalan todas las monarquías en Europa, se genera esto de la Santa Alianza entre varias potencias monárquicas, y lo que deciden es, a través de las alianzas matrimoniales, que era muy común entre estas monarquías, casan a la archiduquesa de Austria, Leopoldina, con Pedro. Ella se casa en Europa como con un representante y luego la hacen viajar a Brasil. Entonces llega a este lugar, imagínense la diferencia entre Viena y Río de Janeiro, ¿no? Sí, ya que ver. Tenemos de ponernos en contexto, el clima, la temperatura, los colores, la flora. Ella, Leopoldina, era una gran fanática de coleccionar minerales, la quería poner como la mineróloga allá en Viena, y le gustaba mucho esto de la naturaleza, era muy culta y educada, porque se ve que en la casa de los Habsburgo-Lorena educaban a las hijas y a los hijos, pero a las hijas principalmente, con muchas disciplinas, porque ellas iban a ser luego las que generaban estas alianzas políticas. Entonces llega esta mujer muy culta a casarse con Pedro, ¿sí?, que no lo habían educado de la misma manera que a ella, que no tenía esa educación como para futuro rey, porque él nació segundo, el primogénito murió joven. Entonces pasó la corona, la iba a heredar él. Pero entre todas estas cuestiones, ellos se casan, empiezan a tener hijos, tienen un matrimonio relativamente estable. Él la admiraba mucho porque ella tenía estos conocimientos muy profundos, pero... ¿Tenían la misma edad, Lili? ¿Cómo? ¿Tenían la misma edad? Él era un año más chico que ella, se casaron creo que a los 19, 20 años más o menos, y ella llega a Río de Janeiro en 1817, y Pedro estaba allí con la corona portuguesa desde 1809. Empiezan a suceder un montón de cuestiones en Europa que exigen la vuelta del rey para restituir todo esto de la monarquía. Empiezan a ver, porque hay una asamblea que había quedado como sustituta del rey en Portugal, en Lisboa, y esta asamblea, las cortes, que se llamaban las cortes constituyentes de Lisboa, empezaron a tener cada vez más poder. Entonces pedían que volviese Juan, el rey, con toda su familia, y Juan estaba entre sí, lo mandaba a su hijo Pedro, que no lo veía con este perfil muy de monarca, o si iba él. Después de una revolución, la revolución de Oporto, en el que el pueblo un poco sale a
a rebelarse y tenían miedo que sucediera lo mismo que sucedió en la Revolución Francesa, el rey decide irse con Carlota Joaquina a volver a Europa. Y queda Pedro como regente de Brasil con Leopoldina. Portugueses y hacen la revolución de Oporto. Es gracioso. ¿El Oporto no es un drink que es portugués o no? Nada que ver. Sí, pero me parece que Es una ciudad. Es una ciudad en Portugal. Es una ciudad, Oporto, Lauri. Por eso esa revolución. Cuestión que, bueno, él se queda allí y Leopoldina empieza a tener mucho, no poder, pero sí empieza a aconsejarlo mucho a su marido, a instruirlo, y se van dando cuenta que Brasil había adquirido mucho poder con la corte ahí. Y alrededor, todas las colonias españolas que las había perdido España, estaban llevando a cabo muchas guerras, que es lo que sucedía en el río, lo que había sucedido en las provincias unidas del Río de la Plata, Chile, Perú, o sea, unas guerras muy sangrientas. Y querían evitar eso. Entonces Pedro empezaba a dudar de si él tenía que volver también a Portugal, porque lo que querían las cortes en Portugal, que una vez que llegaron Juan y Carlota Joaquina no los dejaron hacer mucho, tenían mucho margen de poder, lo que querían era que Brasil volviese a esta situación de colonia y mantener un monopolio, que ninguna otra potencia pudiese comerciar con Brasil, y Brasil había querido un poder importante. Entonces Pedro empezó a ver a través de Leopoldina también, que se empezó a dar cuenta de que estas ideas liberales eran importantes para Brasil, y que Brasil poco a poco se iba convirtiendo en este lugar que ella se iba enamorando, ¿no? Como de alguna manera, de la gente. Ella hacía mucha caridad. Bueno, empezó a aconsejarle. Pedro de esta manera decide, que Pato el otro día se reía, como es que había dicho el día do fico, decide quedarse. Día do fico, es genial, porque fico es me quedo. Exacto. Me quedo acá. Eu vou ficar acá. mucho negro. Entonces, y eso también fue aconsejado un poco por Leopoldina, porque veía de esa manera que volviendo a Portugal, Brasil iba a perder todo el poder y lo valía, Brasil lo valía. Entonces, lo aconseja en ese camino, él decide quedarse y luego decide viajar a Sao Paulo porque había una rebelión muy grande para ir a aplacar un poco todo lo que estaba sucediendo y la deja a ella como autorizada para tomar todas las decisiones junto con el Consejo de Estado y con un personaje muy importante para la historia de Brasil, que fue José Bonifacio, que tenía estas ideas liberales y que Pedro lo había hecho venir de Sao Paulo también para conformar este Consejo de Ministros y ponerlo como primer ministro. Bueno, mientras Pedro no está, Leopoldina en unas reuniones muy importantes en que se tienen que tomar ciertas decisiones porque llegan las cartas de las Cortes de Lisboa diciendo que Brasil tenía que volver a ser colonia y esto ya no daba para más. Entonces Leopoldina dijo, no, de ninguna manera, a mí me dejaron autorizada, me junto con el Consejo de Ministros, empiezo a hablar y a discutir de estas cuestiones y le mandan una carta, tanto ella como Bonifacio, a Pedro, que estaba en Sao Paulo, diciendo que la independencia era inminente. O cómo está maduro, le puso. La manzana está madura, hay que recogerla, porque si no se pudría. Eso es lo que Leopoldina le escribe a Pedro. Pedro, ante esta noticia, y empieza a sentir cada vez más este poder que crece adentro de él, porque él no había sido muy, como que, pues, visto por su propio padre como que era digno de la corona. Él empezó a darse cuenta que él podía. Entonces ahí grita este famoso grito, el grito de Ipiranga, que dice independencia o muerte, nos independizamos de Portugal. ¿Qué pasa en Sao Paulo? Pedro conoce a una mujer, ¿sí? Una mujer que cuando él llega a Sao Paulo y recibe a toda la gente que viene a pedirle cosas y a prestarle estos honores, recibe entre todas estas personas a una tal Domitila de Castrocanto y Melo. Domitila había sido, venía de una familia aristocrática y la habían casado apenas a los 15 años con un tal Felicio, que era un hombre bastante violento, ¿sí? También parte de la aristocracia, un hacendado, pero muy, muy violento, y que ella quiso separarse de él y volver a la casa de sus padres, que lo hizo con sus dos hijos. Luego, en un intento de reconciliación, vuelve con este marido, y el marido, en un intento de homicidio, la apuñala, ¿no? Y bueno, ahí se desata toda una cuestión bastante violenta. Ella
Algunos dicen que fue a pedirle a Pedro, cuando Pedro llega a Sao Paulo, dijo, esta es mi oportunidad, porque el padre de ella y el hermano de ella combatían en esto de los dragones, que se llamaban esta parte de los ejércitos, con Pedro. Entonces tenía una llegada directa. Cuando ella llega a pedirle, que no se sabe si pedía por su hermano que estaba preso o si pedía por ella, porque el marido le quería sacar a los hijos, su suegro le quería sacar a los hijos, por razón que sea, Pedro cuando la vio llegar cayó, pero a sus pies de una manera tan apasionada, se enamoró de esta mujer de una forma que nunca creyó que le iba a suceder. Él no estaba enamorado, y esto ya se sabe a través de todas las cartas y toda la historia, de Leopoldina. Y tenía muchas amantes, pero realmente la admiraba y la tenía como su mujer, y esta mujer, Leopoldina, que representaba tanto el deber, ¿no?, que había sido educada y tan culta y tan correcta, era como la mujer, la esposa ideal. Pero cuando la vio a esta Domitila, vio en ella esta pasión y esto de lo carnal, y esto de que él era libre de hacer lo que quería, con quien quería. Se enamoró, no lo había permitido. Se enamoró porque el otro matrimonio estaba arreglado. Y acá se enamoró. Y él había tenido una historia con otra mujer antes de casarse con Leopoldina, que su madre, antes de irse a Portugal, se lo había prohibido completamente, porque la idea era que se casara con Leopoldina para poder formar todas estas alianzas monárquicas. O sea, él ya la habían sacado al amor de su vida una vez. Y acá entonces había esa oportunidad, y encima con todo esto que estaba ocurriendo de la independencia, de que él rompía con Portugal y era como un nuevo rey que se iba a proclamar emperador de Brasil. Sentía todo el poder en sus manos y encima la libertad de estar con una mujer que él realmente estaba enamorado. Pero fue mucho más allá que eso. Él empieza todo esta relación con Domitila. Él se tiene que volver a Río de Janeiro luego de esta declaración de la independencia, y ahí viene el nombramiento como emperador y a Leopoldina como emperatriz, y empiezan a suceder un montón de cosas, rebeliones, hay distintos focos focos rebeldes en el resto del país, empieza a viajar a los distintos lugares, empieza a ser reconocido como este gran hombre, pero a Domitila no la olvida, le manda una carta y le dice, yo te traigo a Río de Janeiro, la manda a buscar. Y pone a su padre como jefe de una cuestión de los ejércitos, le pone una casa en Río de Janeiro, él la visita constantemente. Siempre se conocieron los rumores de que Pedro era como un desfachatado con cuestiones emocionales y que tenía muchas, pero ahora estaba con alguien que era fijo, estaba realmente enamorado. Ella llega a Río de Janeiro ya embarazada, o sea que al mismo tiempo que Leopoldina, que también estaba embarazada, su amante estaba embarazada, ¿sí? Pero el bebé de Domitila y él muere a los poquitos meses de nacer, entonces también tuvo una cuestión de si había que darle un velorio como a la nobleza, como a la nobleza, como a las cortes, como a lo que a él pertenecía o no. Domitila empieza a ganar terreno de a poquito, empieza a influir en las ideas de Pedro. Pedro deja de consultar tanto a su mujer, a Leopoldina, y empieza a consultar más a ella. Y la gente alrededor, tanto los opositores, los ministros, los jefes de los ejércitos, empiezan a ir a Domitila, porque saben que Domitila tiene más efecto sobre Pedro que Leopoldina. Entonces empieza a ganar terreno. Y para que dejen de hablar mal de todo esto, Pedro, ¿qué hizo? La pone como dama de compañía de su mujer. Entonces, de esa manera, oculta esto de que ella es su amante y la tiene más cerca. Le arma un palacio. A todo esto Leopoldina empieza de a poquito a sufrir su muerte en vida, muy de a poquito, porque ella lo ve con sus propios ojos, tiene que convivir con eso todos los días, pero bien alemana y respondiendo al deber de emperatriz y tratando de que el imperio no sea mal visto y no desmoronar todo, se queda calladita, mismo hasta cuando tienen que hacer un viaje a una de estas ciudades en el interior de Brasil. Entonces, para Pedro poder llevarla a Domitila, la pone también como dama de compañía. La lleva, y encima tiene una hija luego con Domitila, ¿no? A la que le da el nombre también de Marquesa de Goiás. O sea, le empieza a poner títulos nobiliarios, tanto a Domitila como a la hija que tienen en común. En estos viajes de 2 meses o no sé cuántos días de barco que tienen que ir juntas,
ella tiene que compartir el barco Leopoldina con la amante de su marido, que ella encima, Leopoldina, estaba profundamente enamorada de Pedro también, ¿no? Ella, no sabemos si porque se lo puso en su cabeza o porque si realmente se enamoró, ella asumió todo esto, viajaba y se guardaba en su camarote mientras veía que Pedro estaba con la amante en la mesa principal, con la hija de ambos, con la hija de Leopoldina y de Pedro, ¿no? La futura reina o emperatriz, ¿sí? María Gloria, que se sentaba a la izquierda del padre, y a la derecha del padre se sentaba el amante. O sea, con razón, las novelas brasileñas son geniales. Tienen una historia maravillosa. Tienen una historia maravillosa. Pero tienen motivo, tienen un libreto, pero de muchos años, hermana. Toda esta cuestión de la extranjera, que era Leopoldina, que dentro de las cortes siempre la tenían como la extranjera, porque en un momento dado vino una tal María Graham, que era muy reconocida porque su marido hacía viajes por todo el sur de América, bueno, había quedado viuda, y le piden a esta María Graham, también era novia de Pedro. Era novia de Pedro. Una inglesa, no escucho cómo. ¿Era novia de Pedro? ¿Esa también? Pedro. No, María Graham se hace muy amiga de Leopoldina y la ponen como institutriz de su hija María Gloria, ¿no? Para que ella fuese bien educada y culta con todas las ideas europeas. Pero también las cortes, con las damas de compañía, las portuguesas que estaban ahí, las portuguesas de origen, que formaban parte de las cortes del Palacio San Cristóbal en Río de Janeiro, empezaron a tenerle celos a esta María Graham, porque María Graham era vista por Pedro como una igual, en cambio las otras cada vez que lo veían a Pedro tenían que ir y besarle la mano. Entonces, celos, intrigas, hacen que de a poquito la vayan dejando de lado a María Graham, hasta que Pedro un día dice, bueno, me tienen cansado, y la devuelve a Inglaterra. Entonces, Leopoldina se queda sin su amigo Bonifacio, porque Domitila también metió mano en todo eso, y Bonifacio terminó renunciando a primer ministro, sin su amigo Bonifacio, con quien compartía charlas, porque ella era una tipa muy instruida, sin María Graham, que era su amiga en ese momento, sin nadie, solamente compartiendo a un hombre que cada vez lo veía menos, que cada vez llegaba menos a sus aposentos, porque estaba constantemente con esta amante, que después le da el título nobiliario, y es la Marquesa dos Santos. Domitila, que no tenía tanto interés de poder político, sí quería dejar su pasado atrás. Aposentos. No quería... Perdón que interrumpa, por eso digo, me pegó la palabra aposento, pero estaba leyendo algunos mensajes que obviamente hay un montón que disfrutan mucho lo tuyo, pero hay uno especial que dice, ¿me puedes volver a ubicar en el tiempo? Capaz que hay gente que se mete en el medio, decirte de qué época exacta es la que Por supuesto. En 1822 es cuando Pedro es nombrado emperador o autocoronado emperador de Brasil, del Imperio de Brasil. También para en paralelo ir viendo lo que pasaba acá, ¿no? Como bueno, ahora voy a eso también. Empiezan a surgir un montón de cuestiones, pero de repente, y esto ya más cerca de 1825, 1826, en 1825, los portugueses tenían invadida la banda oriental, lo que es hoy Uruguay, y las provincias del Río de la Plata quieren recuperar la banda oriental. Entonces empiezan a generar una guerra, que fue una guerra muy conocida, la Guerra del Brasil, así por los años 1820, 1825, y Pedro sabe que ahora que es emperador, quiere recuperar toda esa parte y quiere que el Imperio de Brasil llegue hasta el Río de la Plata. Entonces empieza a tener que viajar para todos lados, y ahí es cuando empieza a decidir quién lo acompaña. Y como estaba muy mal visto que lo acompañara su amante, tenía que llevarla a la emperatriz y a su dama de compañía, que era su amante. Entonces así es como él dibujaba toda esta situación. Y además el pueblo, más que nada el Río de Janeiro, que la amaban a Leopoldina, porque Leopoldina hacía mucha caridad, siempre se preocupaba por los más débiles, no le gustaba esta cuestión bueno, porque existía todavía la esclavitud, si bien había como una especie de abolición de la esclavitud que en realidad no se manifestó hasta muchísimos años más tarde. En Brasil la esclavitud era mano de obra y era economía exitosa para los hacendados. Entonces había toda una cuestión con eso. Bueno, ella estaba un poquito como en contra de todo eso que se aplicaba en Río. Los más humildes la querían mucho, no la podían ni ver a Domitila, no la dejaban entrar a veces a los teatros, entonces salía Pedro a cerrar el teatro o incendiar el teatro, porque él quería
él quería que la respetaran a su amante, pero no podía decir que era su amante, porque eso estaba muy mal visto, y eso además afectaba al reconocimiento de Brasil por las potencias extranjeras. Cuando firman un tratado con Portugal, un tratado de amistad con su propio padre, para justamente poder tener el reconocimiento de Brasil como una potencia, ahí ya es como que el poder se le engrandece a Pedro y empieza a tomar decisiones así como si nada, la nombra a ella Marquesa dos Santos, a la hija que tienen en común, y Leopoldina empieza como a morir por dentro, porque eso es efectivamente lo que sucedió. Y se empieza a manifestar, ya cada vez se lo aguanta menos, y se lo empieza a decir a Pedro, y Pedro, que le negaba, le decía que era mentira, que en realidad para justamente calmar todos esos rumores que estaban diciendo todos, por eso él había metido a Domitila como dama de compañía. Ella dijo, yo ya no me creo nada más, nada de nada, y yo sé que esto no es así, pero realmente es un horror lo que estás haciendo. Y ella, muy católica también, decía, Dios te va a juzgar. Hubo toda una situación muy fuerte en 1826, antes de que Pedro justamente se fuese para el Río Grande do Sul, para ir a armar este ejército, para poder volver a invadir a la provincia cisplatina, que es hoy Uruguay, en el que ella empieza a debilitarse muchísimo, Leopoldina, y empieza a dar señales de que estaba embarazada igual, de pocos meses, y Pedro, antes de cuando la ve así y se genera toda esta situación en la que tiene una pelea muy fuerte, que fue escuchada por todas las cortes, que fue el gran rumor de todo Río de Janeiro, le dicen que él fue un poco violento con ella. Ella en las cartas que le escribe a su hermana, con la que tiene muy buena relación, le dice que que ella vive en la desgracia absoluta, de que Pedro ya no es el mismo. Puede ser que haya habido alguna cosa violenta, porque por primera vez Leopoldina se rebelaba contra su marido y le decía, yo ya estoy cansada, mandame a un convento y voy a esperar a que mi padre, el emperador Francisco II, me venga a buscar. Yo no aguanto más. Entonces él le decía, de ninguna manera, vos sos la emperatriz y te quedás acá, y yo soy el emperador y yo soy el que doy las órdenes. En toda esa discusión hubo un forcejeo. Ella ya igual estaba debilitada, él la ve tan mal que en el fondo él la quería a su forma porque la admiraba mucho, porque había sido y era una gran emperatriz y dependía un poco de la figura de esta mujer, él, Pedro. Entonces le dice, espera, tranquila, calmate, la vio tan mal que dijo, yo voy a posponer mi viaje a Río Grande do Sul hasta que vos te recuperes. Ella le dijo, no, yo ya no doy más, vos andá. Ella aparentó verse bien, al día siguiente se maquilló, se puso toda linda como pudo, porque encima era una tipa que no era tan extravagante como Domitila. Domitila, para decirlo burdo, pero no tan burdo, no se avergonzaba de su sexo, no se avergonzaba de su rol de mujer, de sus pasiones, de mostrar su cuerpo en la medida en lo que se podía en esas épocas. No se avergonzaba de querer tener joyas, de vestirse linda, de estar linda para su hombre. Leopoldina no era así. Leopoldina estaba entre los libros. Leopoldina era un poco dejada, si querés, para lo que se esperaba de una emperatriz en esa época, con sus ropas y todo. Entonces, tenía otra figura, tenía otro perfil, ¿no? Y entonces él decide retrasar su viaje. Ella hace lo posible para que él se vaya, porque ella muere por una septicemia, por un aborto espontáneo, pero en realidad se estaba muriendo por dentro. Y Mili, te tiro un par de mensajitos y vamos cerrando, andamos complicado el tiempo. Mirá, dice, ese Pedro sería un psicópata hoy, un turro. Por acá alguien me dice, che, soy hija de portugueses, felicitaciones por cómo estás contando la historia, celebro las ganas con las que lo cuento. Y alguien en Uruguay nos tira una mirada que está buena, dice, aunque es verdad que es historia todo lo que cuenta Emilia, eso de la monarquía brasileña es una mirada muy argentina. En Uruguay no soportamos eso, nos da sopor, dice una que obviamente lo ve de otro lado, porque Uruguay es parte de la historia, ¿no, Emilia? Por supuesto, pero en realidad acá no estamos justamente, estamos hablando que era una monarquía que estaba instalada en Brasil, ¿no? Y como que quería que el imperio luego llegara hasta el Río de la Plata. Por eso en realidad, y en ese momento estaban todos los artiguistas, el caudillo Artigas y todos los que lo acompañaban, y el Río de la Plata, las Provincias Unidas del Río de la Plata, que querían a la banda oriental
para las Provincias Unidas del Río de la Plata, que luego, con el desembarco de los 33, que fue en Uruguay en 1825, esas ideas de recuperar a la banda oriental para el Río de la Plata cambiaron, viraron hacia, no, ahora queremos la independencia de Uruguay. Pero bueno, volviendo al otro, él efectivamente se va porque ella le dice andate, ya está, yo estoy bien, y ella muere. Y él lo recibe como algo, como realmente como algo muy violento, sí, como un castigo, y casi como que muchos lo hacían responsable. Río de Janeiro estuvo de luto durante muchos días, se acercaban al Palacio San Cristóbal porque lloraban la muerte de la mejor emperatriz o la gran emperatriz, como una madre para toda la ciudad de Río, para Brasil o para diferentes sectores de Brasil. ¿Qué sucede luego? Bueno, Pedro lo tiene que volver a casar y no puede casarse con su amante. Se tiene que casar con alguien de la realeza porque es realeza. Claro. Entonces él tiene que deshacerse de Domitila. Hay una historia muy interesante que Domitila... Es la novela perfecta. Es un noveloto. Es un novelo de Pedro. Yo quiero ver ese Pedro. Algún dibujito, algo. ¿Qué facha tenía ese Pedro? Era un Brad Pitt más o menos, por acá. ¿Cómo era? Me parece que era, no sé si tanto la parte estética, pero era como un gran seductor impulsivo, no salvaje, porque no sería esa la palabra, pero como esas personas bien impulsivas y que iban a ir hasta el fondo de la cuestión. Iban de frente. Domitila tiene que irse porque él se tiene que casar con esta Amalia de Beauharnais, y esta Amalia de Beauharnais, que era la candidata, dijo allá en Europa, yo no me pienso casar con este hombre que tiene una fama de tener amantes y que las tiene dentro del mismo palacio. Entonces Pedro tuvo que tomar esa decisión. Ahí tenés un Pedro. De Domitila. Ahí está Pedro. Pero era Rubito. Rubito el chico, Rubito con ojos claros. Era un Brad Pitt. Acá hay una Leopoldina. Esa Leopoldina. Claro. Una Leopoldina. Y Domitila, que Leopoldina era más bien rubia, con unos ojos azules que decían que eran como unos ojos más casi violetas. Y Domitila era una morochona que también tenía orígenes, por un lado, de pueblos originarios y también por otro lado portugueses y españoles, o sea, era mestiza Domitila, pero tenía esos ojos muy negros y era como más no sé si voluptuosa, pero muy era brasileña. Era brasileira potente. Exactamente. Brasileira. Entonces Domitila se tiene que ir, le vende los bienes porque ella necesita tener, eso es una cuestión que es impresionante. Ella siempre va también. Ella va también Domitila es una mujer que va también por sus derechos, que tiene como esa cuestión de yo voy a ir por lo mío y defiendo lo mío y mis intereses. Vuelve a Sao Paulo. Se casa con un hombre con el que estuvo mucho tiempo, se casa luego de que su marido efectivamente muriese para poder volver a casarse, tiene varios hijos más, con este otro un hacendado muy rico de Sao Paulo, y sigue metiéndose en algunas cuestiones políticas, hace mucha caridad, y su hija, que era marquesa, es la media hermana de Pedro II, el emperador de Brasil, o sea que siempre estuvo ligada de alguna manera por sangre con lo que fue este gran imperio de Brasil. Pero bueno, acá les dejo estas dos mujeres, esta historia impresionante. Novela. Entre Domitila y Leopoldina queda la historia. Le vamos a dar pie a Moro también para que se meta ya, que empecemos a cocinar. La verdad que se nos pasó rápido el programa del día de hoy. Me quedan acá algunos mensajitos, me están sonando todos los teléfonos. Ahí apareció Moro también, pero ¡hola, Moro! Mientras saludamos a Moro, repetirle a la gente dónde te puede buscar, si alguien le quedó alguna pregunta, volver a hablar sobre este tema o cualquiera. Por supuesto, esto es @sermulanas, hay un vivo que hice sobre Leopoldina, pero me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Ahora pronto va a salir mi página web, así que también me van a poder escribir ahí si quieren. Y después, y además les puedo recomendar libros, un libro maravilloso de Javier Moro que se llama El Imperio de Stu, que es una joyita, se lo súper recomiendo, y otras cosas que pueden ir surgiendo para que buenísimo.
¿Qué Increíble. Leblon te mandaste? Sí, ¿viste la novela de Brasil? ¿Viste lo que son las novelas? ¿Cómo me pasan las cosas? Mirá. Sergio Moro tiene nombre de que podría estar en una novela brasilera, ¿no? Sergio Moro, el emperador Sergio Moro. Moro. Me lo reimagino el emperador Moro. Igual, Bueno, la próxima lo que podemos hacer es juntar lo que es la historia que yo voy a contar. Yo le aviso a Sergio antes y que Sergio cocine algo del lugar de donde yo estoy contando. En este caso, alguna feijoada. Qué rico. Un sango pasarino con una caipirinha. Qué rico. Y un Milo. Exactamente, lo podemos hacer. Mucho Milo. Bueno, Gracias, Mili. Gracias. Cuco. Besos.